Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí una vez más. Eh, Vamos a disfrutar esta tarde de la perspectiva, la visión, eh, siempre didáctica y siempre fundamentada de nuestro querido César Fernández. Eh, César es ahora mismo el coordinador del área de ciencia de AECOP. Ha formado parte del comité de ciencia durante bastantes años, yo creo que casi desde su creación, y tenemos el inmenso honor de contar con él. Se doctoró el año pasado, no, hace un par de años yo creo. Pues Lo que publicaste el año pasado fue tu libro de Más allá del eso ROI es, en el coaching. eso es. Perfecto. Poco menos ya te... Y para nosotros es un auténtico placer porque siempre nos habla del coaching en el ámbito de las organizaciones, desde la evidencia, desde los datos, desde el rigor, de lo que se puede demostrar, medir, más allá de las sensaciones, más allá de lo que pensemos que funciona. Entonces, eh, ¿cómo saber que un proceso de coaching está funcionando? ¿Cómo saber que da resultados? ¿Cómo estar convencidos y poder convencer de que nuestro trabajo impacta en los resultados de la organización e impacta en la productividad de las personas? Ujú. César es psicólogo especialista en el mundo organizativo y empresarial y trabaja como profesor en la Universidad de Barcelona, en el Centro de Formación Continua IL3, lleva también el programa de alumni de SADE, está vinculadísimo a la docencia y eso se le nota en esa manera que tiene de transmitirnos los conocimientos tan didácticos. Y, y desde la universidad es desde donde lleva esa impronta de investigación y de base en la evidencia de Ujú. cuánto hace y cuánto dice. Así es que muchísimas gracias, César, por estar aquí. Gracias por todo lo que nos aportas y por lo que podemos construir esta tarde todos juntos. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Pilar, por esa presentación tan cariñosa. Muchas gracias al equipo de ACOP por organizar el evento y hacerlo posible. Y muchas gracias a todas las personas que estáis ahí para poder compartir con vosotras. Mi idea esta tarde es expresar a través de un caso práctico real el tema de la ponencia, ¿no? Del webinar. Básicamente, cómo evaluar con impacto estratégico un proyecto complejo de coaching de equipo y también cómo comunicar su valor organizativo. Voy a hacer una exposición lo más didáctica posible, con preguntas al final y en algún momento también os haré alguna invitación por si puntualmente hay algo que queráis preguntar, clarificar o que amplíe, porque hay algunos aspectos que me interesa mucho que sean claros para poder continuar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos sin más al lío, ¿eh? ¿Cuáles son las fases clave del proceso que vamos a ver? Que, como os decía, es un caso real de una gran entidad financiera en España. La parte inicial de diagnóstico, que aquí es identificar áreas de mejora y oportunidades, pero teniendo en cuenta la siguiente consideración. No se trata solo de la dinámica interna del equipo, sino que estamos en un marco y un contexto de negocio. En una entidad financiera, cuando hacemos, al menos es lo que me ha ocurrido en mi experiencia, cuando hacemos cualquier tipo de proyecto, están reclamando casi cuál va a ser el impacto y cómo vas a hacer eso realmente útil, porque si no estás sacando a las personas de su actividad fundamental, que es vender. Entonces, ese es el contrapeso, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, el esquema que yo voy a plantear no lo toméis como único, seguramente hay otras posibilidades, y tampoco me gustaría que fuera algo incompatible aparentemente con dinámicas que podáis utilizar habitualmente. No, esto es un armazón conceptual que se puede seguramente justaponer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué?
porque no condiciona para nada que utilicéis determinadas dinámicas o incluso determinados cuestionarios. No, es compatible, al menos desde mi punto de vista. Entonces, ¿el diagnóstico en qué consistió? Consistió básicamente en entrevistas cualitativas desde la dirección territorial hasta las personas que tenían a su cargo el mayor número de equipos, teniendo en cuenta también unos pesos relativos y que fueran personas más críticas, menos críticas, más antiguas en la zona, más nuevas, etc. A partir de ahí hay un trabajo inicial de establecer indicadores, ¿no? Definir métricas para evaluar el progreso. ¿Esto quién te lo dice? Te lo dice quien encarga el proyecto, no en este caso recursos humanos es quien facilita, pero luego cuando ya te sientas directamente con la dirección territorial, ellos son los que van a poner el acento en este aspecto y son los que te van a dar más o menos las pinceladas globales de qué esperan. Pues espero que incrementen las ventas o las ventas de valor o márgenes o venta cruzada o ganar cuota de clientes o lo que sea. Este boceto inicial te lo dan ellos y a partir de ahí añadirán lo que puede ser ya trabajable desde la dinámica del equipo. Pues quiero que se cohesionen más, bueno, pero hay que tener en cuenta que cuando dicen que se cohesionen más, quiere decir que generen sinergias comerciales. Esto no lo perdamos de vista, porque aunque digan algo muy soft, en el fondo es cómo lo vas a traducir a negocio desde su lenguaje. A partir de ahí veréis que para poner orden en todo esto y en distintas variables y en distintas expectativas, que no dejan de serlo al principio, e incluso para aterrizar, y lo veremos más adelante en detalle, aterrizar las visiones que pueden ser muy aspiracionales, muy potentes, yo utilizo el cuadro de mando integral. Lo explicaré más en detalle más adelante, pero os avanzo que te permite unificar distintas perspectivas, la de personas, la de procesos, el impacto en clientes y los resultados económico-financieros. Además, poder establecer relaciones entre cada una de ellas y además contar con una serie de indicadores objetivos, que normalmente empresas grandes ya los tienen establecidos. Y eso te ayuda a anclar y a seguir la trazabilidad de todos los planes de acción y todo lo que vamos consiguiendo a través del proceso. A partir de ahí, una vez tenemos esto bien, digamos, fundamentado en la parte inicial, en la primera sesión, lo que nos toca es realizar evaluaciones sistemáticas en cada una de las sesiones. Y esto significa los indicadores que hemos establecido como hoja de ruta, bueno, pues traer datos concretos de sus datos de gestión, cruzarlos conjuntamente y a partir de ahí analizarlo. Y el si va bien o menos bien y qué podemos hacer para mejorar se fundamenta en estos datos. Con lo cual aquí hay una petición inicial a la organización de tener esta apertura y esta posibilidad y evidentemente firmar todos los protocolos de confidencialidad que sean necesarios, pero que sea base de trabajo para nutrir la eficacia del proyecto que vamos a llevar a cabo, ¿no? Hay una parte final, una vez ya hemos desarrollado las sesiones y hemos hecho estas evaluaciones parciales de sesión a sesión, en cómo sintetizo esto de cara a la alta dirección. La dirección territorial puede haber estado implicada más o menos, igual asiste a todas las sesiones o aparte, pero en cualquier caso, a ella misma y más arriba, para hacer llegar qué se ha conseguido, qué se ha hecho, qué ha logrado ese equipo, nos conviene centrarlo de una manera muy concreta, tal como lo espera la alta dirección, que a lo mejor no es exactamente como les pondríamos a recursos humanos. Y en ese sentido, pues ya preparamos lo que es una síntesis ejecutiva, que sí sería, pues, vamos, una página como mucho. Eso sí, si queréis anexos, pero en una página tendría que estar. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a ver paso por paso. ¿Qué tal el menú hasta aquí? ¿Bien? ¿Nos apetece? Pues venga, vamos al lío. Diagnóstico. El diagnóstico, esta era la estructura del equipo, un equipo amplio, complejo en estructura y en variables. Vamos a ver. En la parte de la derecha, esos grandes troncos rectangulares donde ponemos dirección territorial y a continuación jefes de zona y luego oficinas. Ese es el grueso del negocio de una territorial en las grandes entidades
financieras en España, ¿no? ¿Por qué? Porque estos jefes de zona son los que tienen la red de oficinas a su cargo en un determinado territorio. Pero siendo esto lo fundamental, que hay una relación jerárquica en este caso con la dirección territorial hacia estos jefes de zona, hay otros elementos alrededor. Hay servicios territoriales, que lo veis a la izquierda, que depende, porque están allí en la dirección territorial en parte, pero también de lo que marcan como líneas de trabajo y políticas y sistemas en los servicios centrales, con lo cual aquí tenemos una dependencia matricial clara. Y luego hay responsables de segmentos, lo veis en la parte izquierda, que también están supeditados a unas direcciones de negocio, que también supone una dependencia matricial, y estos a su vez tienen impacto en los centros especializados que generan parte del negocio que se atribuye a la territorial. Y tenemos otros satélites, por ejemplo, nuevas direcciones de negocio que pueden surgir, que se implantan en el territorio y con los que habrá que convivir más o menos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo clave que se proponía esta dirección territorial? ¿Mejorar los resultados de negocio? Sí o sí. Y también cohesionar el equipo. ¿Y esto por qué? Porque era una territorial en la cual había cambiado la dirección territorial, habían cambiado algunas personas clave en cuanto a jefaturas de zona y había necesidad de cohesionar, ¿vale? Lo propio cuando se trabaja un equipo con nuevos miembros. Pero aquí había una particularidad. Además, estamos hablando de un equipo amplio. Ya veréis después el número. Estamos hablando de 24 personas en total. ¿Por qué? Porque ¿a quién vas a dejar fuera? O sea, puedes trabajar con la dirección territorial y sus jefes de zona. Sí, pero ¿y los servicios territoriales? También tienen influencia en lo que hagan o dejen de hacer o lo hagan más o menos eficiente los jefes de zona y sus oficinas. Y después, los responsables de segmento, hombre, pues también habrá que tenerlos en cuenta porque ahí es donde están muchas veces las posibilidades de sinergia. Entonces, lo que estoy indicando aquí son, con líneas sólidas, las dependencias jerárquicas, pero también una serie de dependencias estructurales de tipo matricial y además una serie de interdependencias transversales que esto lo detectas tú en el sistema, no está en ningún organigrama, no está escrito en ningún proceso, pero de facto es lo que ocurre. En realidad es un equipo que es una realidad de sistema multiequipos y hay que trabajar con esa transversalidad. Entonces, ¿cuáles fueron las claves aquí a nivel diagnóstico? Fijaos que me he basado solamente en entrevistas, pero se podrían haber usado en otro caso con un equipo a lo mejor más pequeño y que quisiera cohesionar, pues otro tipo de cuestionarios, tipo Melvin u otros, ¿no? Que te hablan de dinámicas del equipo. Aquí el eje externo e interno, ¿qué quiere decir? Pues básicamente el porcentaje de tiempo que dedica el propio equipo a analizar lo que es el impacto externo del mercado, de los clientes, de los competidores y a trabajar y a dedicar tiempo a ello. Y por otro lado, la dinámica interna de, oye, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo compartimos las decisiones, las mejores prácticas? ¿Cómo fomentamos el aprendizaje rápido de nuestros equipos? ¿Cómo solucionamos conflictos? Eso es la parte interna. Entonces, había que equilibrar en el diagnóstico, esto es algo que se vio de manera clara, cómo nos organizamos y qué impacto conseguimos fuera, ¿eh? No solamente conseguir a toda costa las oportunidades de mercado, sino hacerlo de manera equilibrada y sostenible. Por otro lado, reglas de equipo, porque hemos hablado de que había nuevos miembros que se están ajustando a un equipo de distintos perfiles y maneras de hacer distintos segmentos de negocio con distintos jefes o jefas o manera de hacer. Bueno, todo esto hay que generar un entramado común de expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué se hace delante de incumplimientos? ¿Cuánto de honestos, ágiles somos en nuestra comunicación, etcétera? Todo esto estaría ahí para poder gestionar mejor las aportaciones internas del equipo. Y una variable clave que ya podíais intuir cuando se estaba describiendo las interacciones y toda la parte de interdependencias transversales es
todo el eje horizontal, ¿no? Transversalidad, ¿qué quiere decir? Pues que se puedan poner de acuerdo unos con otros para generar sinergias, hacer un trabajo más eficiente, aprovechar los aprendizajes y el feedback de quien tengo al lado, etcétera. Y para que funcione eso en un equipo grande de estas características y que además tenía dispersión territorial, hay que fundamentar muy bien el eje de liderazgo vertical, ¿vale? Eso ya nos lo sabemos, que es así, pero sobre todo también el horizontal, que esto es lo que no te explica nadie normalmente y en cambio es donde está, digamos, el meollo para desatascar y activar los temas, ¿no? Por ejemplo, imaginar que hay necesidad de generar más sinergias. Bueno, pues una solución sencilla es que los de las oficinas que atienden, digamos, a los segmentos más habituales y los que visitan a empresas o otro tipo de, pues que hagan formación conjunta sobre cómo se puede hacer mejor venta cruzada. Eso no funciona. Eso es bien intencionado, pero si no aterriza en la realidad del equipo, pues no pasa nada. Hay que trabajar otros elementos que son más estructurales y dinámicos del propio equipo para que eso se afiance. Y esos serán los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en la parte de diagnóstico. Ya veis que básicamente han sido entrevistas y a partir de ahí, ¿qué se planteó en la primera sesión? La primera sesión es clave en cuanto a los temas, ¿no? Aparte de conocerse, dinámicas, etcétera, todo lo que os podáis imaginar o vosotros podéis aplicar en sesiones habituales para romper el hielo, para conocerse, para... Vale. Después, al lío, reglas de equipo. Estructurarlo de una manera clara y abierta, de manera que todos se sientan protagonistas y realmente puedan ajustar algo que les sirva de hoja de ruta de aquí en adelante. A esto dedicamos una parte importante del tiempo. La otra también a generar visión compartida. ¿Por qué? Porque es una nueva etapa, hay una nueva dirección territorial, hay nuevos miembros, ¿vale? Pues a partir de ahí vamos a construir qué queremos conseguir en los 12 o 18 meses siguientes como mínimo. Y para construir esta visión compartida utiliza dos elementos, ¿no? Por un lado el FOA, que es una herramienta que conoceréis mucho seguramente, que viene de la apreciación, la indagación apreciativa, y que consiste en esto, trabajar fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Es distinto de un DAFO, básicamente por dos razones. En primer lugar, aquí no hay nada negativo, no hay nada amenazante ni hay debilidades. Y por otro lado, tal como está así planteado, ¿de quién depende cada uno de estos elementos? De la propia persona, del propio equipo, con lo cual tampoco te deja escapatoria y, por otro lado, digamos, te empodera. Y esto lo combino con el cuadro de mando integral, ya veréis, para aterrizar las variables. Luego, generamos a partir de ahí planes de acción con un formato aparentemente muy sencillo. ¿Dónde está el truco? En la última columna. ¿Por qué? Porque veis el objetivo que hay que conseguir, responsable implicados, las acciones, el indicador de tiempo aproximado y el último es un indicador objetivo, de comportamientos objetivos observables o de negocio directamente. Y este tipo de formato es lo que yo suelo usar en estos proyectos cuando me voy a anclar en indicadores de gestión. Ya lo introduzco desde el primer momento. A las personas les cuesta un poco la... Oye, ¿qué es esto de indicador? Pues mira, muy sencillo. ¿Cómo veremos la evolución de estos planes de acción que estamos planteando? ¿Tenéis algún dato en el sistema que nos ayude a ver qué tal vamos? Y si hemos mejorado respecto al mes anterior. Ya está. Y entonces ellos mismos ya lo aportan y te lo discuten. ¿Vale? Entonces, respecto al FOAR, bueno, pues ellos detallan todo lo que tiene que ver con fortalezas, que en sí sería pues orgullo de pertenencia, diversidad de perfiles, de experiencias, capacidad de trabajo, entrega, implicación, vale. Oportunidades de mejora o de desarrollo o de aspectos que si los trabajamos algo mejor, pues realmente nos salimos del mapa, pues tiene que ver, hombre, fomentar algo más la cultura de confianza en nosotros, desarrollar más las personas, los equipos que tenemos a nuestro cargo, la sistemática comercial. Aquí lo interesante es que ya lo aportan ellos, no lo está diciendo la dirección territorial, que para ella es muy evidente, sino los propios protagonistas
lo pones sobre la mesa, con lo cual a partir de aquí es posible trabajar algo, ¿no? ¿Y qué más en cuanto a aspiraciones? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir y sentirte orgulloso de aquí 12 meses? Que estarías diciendo, ostras, he sido capaz de, vale, pues un equipo competitivo, salir el número en el ranking, destacar en calidad, ganar premios de calidad, pues que hayamos generado esas sinergias de las que ahora estamos hablando, pues que hayamos crecido todos, y mi equipo también, etcétera, ¿no? ¿Y qué resultados veremos? Ah, pues un equipo motivado, incremento de la contribución y excelencia. Vale, aquí podemos tener el equipo pues súper motivado, allí arriba como una moto, pero ¿y cómo lo trabajamos después para llegar a la gestión? En definitiva, ¿cómo lo aterrizamos? Vale, pues aquí vienen una serie de preguntas muy sencillas, pero veréis con que estás conectada, ¿no? Con esa visión aspiracional. Vale, específicamente, ¿qué verás en las personas de tu equipo? ¿Cómo han evolucionado? Eso que me dices de un equipo que ha crecido, se ha desarrollado, ¿cómo lo veremos? En cuanto a los procesos de trabajo, esas sinergias que decís que habéis identificado, ¿en qué se traducen? ¿Cómo es vuestro día a día realmente? ¿Qué impacto conseguís con eso en los clientes y qué dicen ellos de vosotros? Y los resultados de negocio que habéis conseguido, ¿cómo son? ¿En qué se diferencian de lo que tenemos ahora? Ya está. Con esto podemos conseguir aterrizarlo. No tenemos que saber nada de su negocio, no tenemos que conocer pues las especificidades de su mercado, de su zona, los productos, nada. Es sencillamente estas preguntas. ¿Pero qué tienen detrás estas preguntas? Bueno, ahora aquí abro un paréntesis. ¿Me vais a permitir? Que parezca que me salga del tema, pero después lo retomaré. ¿De acuerdo? ¿Me permitís el paréntesis? ¿Qué es lo más importante en una empresa? Y aquí os pregunto de verdad, ¿alguna idea? Los Pues resultados, como sí, sine qua non de una empresa. los Buenas tardes. resultados. Buenas tardes. Una opción son los resultados. ¿Alguna otra opción? El Gracias. cliente. El cliente. ¿Vale? También es importante. ¿Qué más? ¿Alguna otra opción? Los Los objetivos. empleados. Los empleados. Bueno, Sí. vale. Hombre, lo más importante siempre se dice que no son las personas, ¿no? Tendrían que salir. Sí. Vale, entonces a ver, si ponemos a cada uno de estos elementos en el centro, nos va a quedar todo un poco apelotado. Vamos a ir desagregando todo esto, que estoy de acuerdo y gracias por las aportaciones porque veréis que todas habéis dado en el clavo, pero vamos a ordenarlas con un determinado criterio. Lo más importante es los resultados económico-financieros. Y ojo, no estoy defendiendo aquí que las empresas tienen que hacerse, vamos, ricos de oro a corta lo que sea. No estoy diciendo esto. Lo único que estoy diciendo es que incluso si eres una ONG, necesitas pagar tus gastos de funcionamiento mes tras mes o si no, dejas de existir. Tan sencillo como esto. Entonces, aunque tu objetivo no sea enriquecer a los accionistas, que no lo es, los resultados económico-financieros son fundamentales para garantizar la vida de la organización. Te dediques a lo que te dediques. Y en ese sentido, sí es lo más importante. Es como el oxígeno para las personas. Si desaparece, pues desaparecemos. Vale, pero esos resultados económico-financieros ¿se pueden conseguir de manera directa? Hombre, no. Será consecuencia de lo que decía una de vosotras, los clientes. ¿Por qué? Porque si tenemos una base de confianza suficiente en un número amplio de clientes, tendremos unos ingresos, unas ventas adecuadas. Y si no, habría que revisar qué estamos haciendo o dejando de hacer para mantener esos clientes satisfechos. Y si no son clientes, serán donantes, serán suscriptores, serán otros grupos de interés que nos pueden financiar, etcétera. Pero sería el equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, estamos de acuerdo en que los resultados económico-financieros serán consecuencia, en primer lugar, de la confianza que generemos en clientes o benefactores o bueno, todos los que pueden apoyar nuestra causa, por decirlo así. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Vale? ¿De qué depende de que esos clientes estén satisfechos? De algo que muchas veces se nos pasa por alto. Los procesos. Los procesos parece algo muy de ingenieros y que no está presente en nuestra vida. No, y en realidad
no está presente porque hacemos un pedido online y al cabo de unos días nos llega el paquete. De lo que ha pasado en medio ni nos importa, ni nos interesa, ni nos hemos preocupado. Únicamente si ha salido mal. Que entonces veremos cómo reclamamos, cómo hacemos la logística inversa, si es más fácil, más difícil, etcétera. Pero entre que hemos hecho la petición y ha llegado el paquete, alguien ha tramitado nuestra petición, lo ha enviado a un almacén, alguien ha localizado el producto, lo ha embalado, lo ha asignado a otra persona que ha buscado un transportista, todo eso son procesos. Entonces, que los procesos funcionen bien tiene que ver con la calidad percibida por parte del cliente y si se nos queja habrá que ver qué es mejorable en nuestros procesos o qué estamos haciendo en relación a otros competidores para poder mejorar en rapidez, en eficiencia, lo que sea. Y finalmente, ¿qué necesitamos para que todo esto funcione? Personas con unas capacidades adecuadas, bien organizadas, con una comunicación clara que permita que todo esto fluya de manera ágil, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo 4 perspectivas de gestión: resultados económico-financieros, clientes, procesos y personas. Vale, las 4 necesitamos alinearlas y tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque de personas directamente a clientes rara vez se pasa. Todos tenemos normalmente unos procesos de trabajo o unos procesos comerciales, etcétera. Y luego lo que es la parte de clientes y resultados económicos financieros, en realidad son las consecuencias finales de todo lo que en realidad se produce en la parte de personas y procesos. Con lo cual, ahí tendríamos indicadores adelantados. Me interesa, antes de seguir, que si tenéis preguntas, dudas o enmiendas a la mayor sobre este esquema sencillo, aparentemente, las podamos compartir ahora. Con lo cual, abro turno de preguntas por chat o por micrófono y, por favor, desde ICOM me ayudáis a que pueda responder las preguntas en el chat que puedan darse. César, un, Sí, un comentario solamente. a ver. Comentabas que la empresa está para ganar dinero, ¿no? Pero Digo que realmente, sí, sigue, por favor. sí, ¿no sería más acertado decir que la empresa existe porque genera valor, para generar Sí, valor siendo sostenible? sí, Le sí. daría un elemento un poco más de utilidad, ¿no? Porque hay muchas maneras también de ganar dinero, ¿no? Sí. Expresarlo como quiera. Estoy de acuerdo con tu formulación. Yo he hecho una formulación, digamos, muy básica, un poco para provocar también, ¿no? Vale. Pero Y luego el tema de procesos, que es muy importante, sí, pero un poco, bueno, la experiencia nuestra, ¿no? En una empresa lo importante es generar valor siendo sostenible, es decir, teniendo beneficios, resultados para los clientes. ¿Y qué entregas a los clientes? Un servicio, un producto que sí, satisface su necesidad a correcto. través de unos procesos que nosotros utilizamos para hacerlo, Sí, ¿no? O sea, en ese sí, sentido estoy de acuerdo. Y mm, luego, ¿quién lo hace? Las personas. Bueno, sí. solamente un poco esos matices nada más. Sí, no, los matices son absolutamente acertados. Tu formulación, de hecho, es más elegante que la mía, pero yo lo No, hago así a no propósito para, pretendía eso. no, No, pero pero está bien, está bien. para generar el rechazo. O sea, Ok. ya, pero que nos quede claro que yo trabajo con ONGs y los problemas que tienen muchas veces es estabilizar sus finanzas y cómo Claro, pagar por las supuesto. nóminas y en ese sentido lo digo. Que no es Ok, de malo ganar acuerdo. dinero. Ya está. Y me interesa mucho que nos quedemos con el esquema. Si estamos de acuerdo y confortables, voy a seguir construyendo sobre esto. ¿Qué indicadores hay en la parte, digamos, de aprendizaje y desarrollo o personas? Bueno, pues la parte de competencias, que eso es algo a lo que estamos muy habituados, la parte de clima laboral, que también nos suena mucho, y eso serían bases para que el empleado, la persona, esté satisfecha, se fidelice, permanezca en la empresa y obtenga un buen resultado. Vale. Hay alguna cosita más también aquí. La parte de productividad.
que son elementos que quizá a veces no tenemos tan presentes o parece incluso que no sean propios del ámbito de la gestión de personas, pero son indicadores muy claros en ese sentido. Esperamos fidelización, sí, también, que se produzca un trabajo adecuado, ¿no? Y productivo. Y también hay otro elemento, y fijaos que la formulación de este esquema está basado en un artículo del 2005, no es muy reciente, es antes de la inteligencia artificial, pero ya estaba aquí previsto la parte de infraestructura tecnológica, entendida como multiplicador de capacidades de las personas. Entonces, de estos elementos, si yo os preguntara, oye, ¿de competencias podemos tener indicadores? Sí, de esto pues ya estamos acostumbrados a tener escalas, diccionarios, checklists cuando hacemos distintas evaluaciones de potencial, etcétera. De clima, hombre, pues sí, también hay un montón, ¿no? Estudios psicosociales, hay encuestas de clima específicas con determinadas marcas, todo lo que son indicadores de gestión relacionados con absentismo, sugerencias, accidentabilidad, más o menos todas las empresas de un cierto tamaño lo tienen también registrado. De productividad suele haber también, sin demasiado problema, porque al final son inputs y outputs, o sea, son ventas por empleado, es valor añadido por empleado, clientes por empleado, transacciones por empleado, o sea, facturas por hora o paquetes servidos por hora o unidades producidas por empleado por hora, etcétera, etcétera. Y la parte de infraestructura tecnológica hoy en día cada vez es más importante porque normalmente hay CRMs en todas las compañías, Salesforce, etcétera, o si no hay ERPs, el SAP que tantos han sufrido. Bueno, al final esto se puede medir perfectamente porque se sabe quién entra en el sistema, con qué frecuencia, cuánto tiempo, qué consulta, qué rellena, qué replanifica, etcétera. Entonces, en definitiva, son porcentajes de uso. Oye, del 100% de mi plantilla comercial, ¿cuántos están usando bien Salesforce? Cuántos realmente alimentan los campos y cuántos hacen planificación proactiva de las visitas. Eso podrían ser indicadores duros ya de elementos que aparentemente podrían ser soft, ¿no? Vamos un momento con la parte de procesos. Y aquí, por favor, no salgáis corriendo, que va a ser muy breve y es apta para no ingenieros, que ya me imagino que no somos muchos. Aquí está, como decía antes nuestro compañero, todo lo que sería la cadena de valor de la organización, ¿no? Desde la innovación de I+D, cómo se fabrican los productos, etcétera, cómo se distribuye, la comercialización y la parte postventa. Entonces, es cierto que cada organización es un mundo, cada sector es distinto y nosotros no tenemos ni por qué ser especialistas en procesos. Dicho esto, tampoco tiene que darnos ningún reparo poder preguntar sobre ello. Lo único que necesitamos saber es que hay 4 categorías. Los indicadores acaban en tiempo. Tiempo quiere decir cumplimiento de las entregas previstas, días de fabricación, días de entrega, etcétera. Eso es tiempo general, ¿no? Calidad, se ajusta o no a las expectativas del cliente, hay errores o no, hay retrabajos, hay reprocesados, etcétera. Coste, que ojo, al final son las otras dos traducidas en coste, porque hablamos de tiempo de personas, que eso tiene un coste hora, calidad, que son recursos que también tienen otro coste estimado, con lo cual se puede pasar fácilmente. Y la flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta a una petición urgente o fuera de catálogo. Oye, pues para hacer esto que es fuera de catálogo necesito una semana, 2 días o lo que sea. Y tiene que ver con esto. Vale. Entonces, podemos seguirle la pista, simplemente preguntando, imaginar, oye, este plan de acción que me estás comentando puede tener impacto en la calidad de lo que entregáis al cliente o en algunos de vuestros indicadores puede quedar registrado. Quizá, vale, y en tiempo podría tener impacto y el coste sería similar a lo actual o no. Tan sencillo como esto. Luego, hay un aspecto en el que sí nos interesa poner foco en la parte de procesos. Los que hayáis trabajado con personas que tienen a su cargo equipos comerciales, quizá en ocasiones habéis visto que hay mucho foco en el resultado a conseguir y quizá no tanto en el proceso necesario para conseguirlo. Y en realidad es la clave, es el proceso. O sea, tú puedes aprovechar mucho, o sea,
Puedes forzar mucho la presión para obtener un resultado, pero eso va a tener altos y bajos. Si quieres conseguir una mejora del rendimiento comercial de un equipo, trabaja sobre el proceso. Y aquí verás quién de tu equipo es más hábil a la hora de realizar llamadas y conseguir visitas, quién es más hábil rematando y podrás aprovechar las mejores prácticas en bien de todos. ¿Por qué? Porque al final, imaginar un proceso más o menos típico en el ámbito comercial tiene que ver con hago llamadas para generar visitas, en esas visitas generaré ofertas, después de esas ofertas unas me las aprobarán y otras no, y podré analizar a posteriori incluso el volumen medio de las ofertas, cómo lo podría mejorar, cómo podría hacer venta cruzada, etcétera. Pero trabajando esas fases consigues mucho impacto en los equipos comerciales. Eso tiene que ver con procesos de trabajo. Y en general, ¿qué tipo de procesos son particularmente valiosos o llamativos a la hora de generar valor en las organizaciones? Lanzamiento de un producto. Por una sencilla razón, ¿cuántos departamentos creéis que están involucrados en el lanzamiento de un nuevo producto? Pues los que estáis pensando que todos o casi todos estáis en lo cierto, porque claro, eso no es solo innovación, es también producción, es logística, es administración comercial, es la red de ventas, etcétera. Con lo cual, estamos hablando en cualquier proceso transversal de personas que se coordinan con personas, y eso es la esencia de nuestro trabajo. Y está aquí, en procesos. También, en general, todo lo que tiene que ver con innovación o cuando se implanta un nuevo sistema de gestión, eso no afecta solo a una parte y a los de informática. No, eso afecta en general a todo el mundo. Nuevas tecnologías, pues lo mismo. Oye, no, que hemos montado un nuevo PLC, vale. ¿Y cuándo vas a formar a mi gente que está en planta? Ah, no, esto ya vendrán luego los de... No, o lo hacemos antes o a la par, o si no tendremos el PLC y la inversión no se irá para nada hasta dentro de 2 o 3 meses. O sea, hay que coordinarlo todo, ¿no? Y ciclo de maduración, que es el flujo del dinero. Si yo soy una fábrica de pan, desde el momento que compro la harina hasta que alguien me paga el pan que he vendido, todos esos días que pasan es el ciclo de maduración. ¿Por qué nos puede interesar a veces seguirle la pista? Porque vuelve a ser coordinación entre personas, entre distintos departamentos, entre, claro, es que los de comercial han puesto mal el descuento y por eso el cliente me devuelve la factura y me pasa para el mes siguiente. Este tipo de cosas están aquí. Con lo cual, estos dos ámbitos, que es realmente donde se genera el impacto de los que veremos en los niveles, tienen interés para nosotros o pueden tenerlo a la hora de ver planes de acción, trabajar transversalidad, etcétera. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Si la hay, pues prefiero resolverla en este momento. ¿No hay dudas, preguntas? Va, César, yo sí tengo una duda, soy Isabel. de acuerdo. Toda esta información, Sí. claro, entiendo que es algo que nosotros tenemos, o sea, ¿todo esto salió en el proceso o todo esto es algo que tú ya sabes que está ocurriendo, aunque no se ve o aunque el equipo no lo verbalice? Es decir, no sé si el objetivo es mostrar esto o si el objetivo es que el equipo descubra esto sabiendo que son cosas que están impactando en su resultado. La opción 2. Y ahora veréis por qué. Esto en realidad he abierto un paréntesis de lo que sería el proceso, ¿no? Y todo empezaba por unas preguntas muy simples. Yo os decía, ahora abro un paréntesis y veréis lo que hay detrás de estas preguntas simples. Ah, vale, o sea que estamos en el paréntesis. Vale, ok, gracias. Sí, cuando cierre el paréntesis lo volveré a hacer Lo voy a... explícito. Sí, no, pero está muy bien la pregunta porque fíjate, yo lo que os estoy planteando es que esto son esquemas conceptuales nuestros o esquemas de indagación o ventanas de indagación o llámalo como quieras, pero algo que te permite explorar la realidad. Igual que si tú, cualquiera de nosotros conoce pues, una determinada herramienta para gestionar emociones, por ejemplo, o qué haríamos para explorar un determinado conflicto entre personas. Hombre, pues veríamos cuál es la perspectiva de uno, la de otro, la del jefe del otro. ¿Y para qué haríamos esto? Pues hombre, para ampliar el ámbito de conciencia de la persona y para enriquecer también la posibilidad de generar alternativas. Pues esto es exactamente lo mismo. Sabiendo que en una realidad de gestión
Esas 4 cosas: personas, procesos, impacto en cliente y resultados económico-financieros. Y de ahí exploraremos lo que sea oportuno. ¿Para qué? Para que la persona aumente conciencia y genere planes de acción mucho más ricos. Si no, podría ser sencillo dejarse a alguien cuando estamos hablando de proceso transversal y a ver cómo mejoramos las ventas nosotros por nosotros mismos. Ya, pero si me están hablando de sinergias, tendrás que entenderte con los otros. No, bueno, ya llegaremos, que nosotros por nosotros ya, bueno, pero quizá avanzamos más, no sé, más eficientemente o más rápidamente de manera conjunta. ¿Cómo lo veis los demás? O sea, puedes introducir otro tipo de conversaciones habiendo detectado previamente con tu super láser esta visión especial lo que está pasando debajo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues la otra pregunta que me puse a hacer, vale, nos estás hablando del cuadro de mando integral, ¿y esto qué narices tiene que ver con el coaching? Esa es muy buena pregunta. Esa es la pregunta de mi tesis. Entonces, en la parte empírica de investigación con una muestra de coaches profesionales y con muestra de directores de recursos humanos, lo que identifiqué es que la eficacia del coaching tiene impacto directo en aprendizaje y en procesos. En aprendizaje lo podíamos suponer porque tiene que ver con la parte de competencias, desarrollo de la persona, etcétera, ¿vale? Pero quizá con la parte de procesos no es tan obvio. De entrada, porque tampoco es a lo mejor algo que contemplemos habitualmente en nuestro ámbito de trabajo a la hora de diagnosticar y leer la realidad. Pero fijaos que sí tiene impacto directo en estas 2 perspectivas del cuadro de mando integral. ¿Y qué pasa con las otras? Pues en clientes tiene impacto indirecto a través de procesos o aprendizaje en cliente, y la parte económico-financiera es el resultado final, consecuencia de todos los otros impactos, y de cliente te puede llegar a la parte financiera o de procesos puede ir a la financiera. Con lo cual tenemos en el coaching que nosotros trabajamos, coaching ejecutivo y en organizaciones, impactos directos en aprendizaje y en procesos, y a consecuencia de eso en cliente y en económico-financiero. Con lo cual tiene sentido para nosotros seguir qué es lo que estamos registrando tanto en aprendizaje como en procesos y ver cómo se vincula después con otras perspectivas, ¿no? Por otro lado, fijaos también en algo que no está. No está ninguna línea directa ni indirecta entre aprendizaje y la parte económico-financiera, con lo cual a esta sí llegaremos, pero por mediación de las otras. Entonces, si alguien nos reta, bueno, ¿y cuál es el ROI de este proyecto de coaching? ¿Y tiene impacto? Sí, pero tendremos que ir unos pasos atrás para evidenciarlo y para hacer la reconstrucción. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora voy a cerrar el paréntesis, ¿eh? Os decía, detrás de estas preguntas tan sencillas, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues las personas de tu equipo cómo han evolucionado. Nosotros podemos tener en mente, oye, que nos pueden hablar de temas que tienen que ver con clima, con desarrollo de competencias, con cómo utilizan los sistemas tecnológicos, que esto quizá pues, se nos podría pasar por alto, también indicadores de productividad, de fidelización, etcétera. Los procesos de trabajo, ¿cómo es vuestro día a día? Y ahí pueden salir errores, ineficiencias, quejas, eficiencia de todos los pasos del proceso comercial, rapidez en desplegar innovaciones, etcétera. Todo esto es lo que puede haber ahí detrás. Impacto en los clientes. Esto en realidad es más sencillo. ¿Por qué? Porque acaba siendo NPS, que es cómo nos, digamos, recomiendan los clientes más fans, qué cuota de mercado tenemos, número de clientes y qué promedio de venta tenemos en cada uno de los y cosas parecidas. Y luego los resultados de negocios son resultados económico-financieros, que es cuentas, resultados, balance y los ratios financieros que... Pero no tenemos que saber nada, tenemos que saber preguntar por aquí y saber qué puede haber detrás. Y añadimos como final qué indicadores o qué comportamientos objetivos nos permitirán ver el éxito. Ya está, tan sencillo como eso. Aterrizamos la visión de manera tangible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se ve ahora el sentido del paréntesis? O si hay dudas, pues por favor, antes de continuar, podéis introducir esas dudas y las resolvemos. César, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Soy Yolanda. Hola, Yolanda. ¿Qué tal? Tiene que ver con el... Muchas gracias por toda la exposición que nos estás haciendo y por enseñarnos.
me he quedado con el diagnóstico, ¿vale? Y no sé, me he perdido un poco en el proceso. Estas preguntas tienen que ver con esa Sí, elaboración del diagnóstico, que entiendo que tienen que ver a su vez con los objetivos que buscamos. sí, claro. Muy buena pregunta, Yolanda, porque fijaos, si nosotros tenemos este esquema conceptual en la cabeza, nos sirve para hacer un diagnóstico. A la hora de preguntar, aparte de las dinámicas, les preguntaremos, oye, ¿y qué retos tenéis en el ámbito comercial? ¿Y qué tal las sinergias? ¿Y qué habría que mejorar para conseguir más venta cruzada? Puedes hacer este tipo de indagación sabiendo que lo que te están respondiendo ellos no es simplemente un tema de procesos transversales de negocio, es Ya. sinergias y es colaboración entre personas. Entonces, a nosotros nos sirve como ventanas de indagación, si quieres. Vale, pero entonces lo hacéis en base a estos elementos y no tanto vinculado al objetivo que se persigue en el proceso de coaching. Espera, espera. El Ah, objetivo que se perseguía en el proceso, si vuelvo atrás, era mejorar resultados de negocio. vale, O sea, perdón. No hace falta que no, no, vuelvas, no, no, perdona. no, 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 pero tiene sentido. Fijaos, ¿qué te dice una dirección territorial? Quiero mejorar los resultados de negocio, pero no te va a dar a lo mejor muchas más pistas. Y quiero Vale, cohesionar el equipo. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo lo vale, vale. hacemos tangible? ¿Vale? Pues cuando yo hago las entrevistas con la dirección territorial, con personas que son jefes de zona o responsables del segmento, oye, háblame de tu equipo, háblame de los retos de negocio que tenéis, háblame de las dificultades de mercado, háblame de vuestros procesos comerciales y la coordinación con otras áreas. Entonces, tengo ese discurso Vale, que en el fondo es el cuadro de mando integral, del cual voy generando preguntas y voy uniendo las piezas. A él no le pido nada de momento a las personas que estoy entrevistando, pero yo sí tengo el armazón conceptual para poder vincular qué perfecto. es, qué está relacionado, qué no, dónde hay conjuntos vacíos. Entonces es un tipo de diagnóstico que si lo estoy basando en evaluar con perspectiva estratégica, yo necesito tener perspectiva estratégica. ¿Y en qué me fundamento? En el cuadro de mando integral. Y eso que me permite Perfecto. identificar preguntas adecuadas para poder sacar los elementos clave y luego identificar preguntas para que ellos me faciliten los indicadores más apropiados. Vale, Y esto me sirve en la parte de diagnóstico cuando hago las entrevistas y me sirve en esta primera sesión donde yo necesito, sí, que generen una visión muy poderosa, muy motivadora, pero también aterrizarla para hacerla operativa. Entonces, estamos todavía aquí, en la primera sesión. Yo he abierto el paréntesis y os he enseñado qué es lo que está debajo de esas 4 preguntas tan sencillas. Pues está las perspectivas, el armazón conceptual del cuadro de mando integral. Esto es lo que me perfecto. da a mí, digamos, el alcance estratégico de qué pregunto y para qué lo pregunto y qué espero encontrar o qué puedo encontrar. Vale, Son vale. Y, ventanas de indagación, por decirlo de alguna manera. perfecto. Y te entrevistas con las 24 personas que están afectadas por este proceso. No, no las 24, porque en ese momento no era factible, pero con 14 o 15 sí. Vale, Y con eso tenía una muestra representativa. gracias. Pero no, te agradezco la intervención porque ya ves, nos permite unir los puntos, porque si vuelvo a lo de atrás, el responsable de un segmento me hablará de sus carencias, de lo que le pide su jefe y no puede conseguir, de los otros que no le hacen caso, ya Eso bueno, es. pero yo tengo que unir, o sea, aparte de comportamientos entre personas, ahí lo que estoy viendo son procesos de trabajo poco eficientes, poco fragmentados, oportunidades de negocio que se pueden perder o no, etcétera. Entonces, la parte de la perspectiva estratégica empieza aquí, cuando hago el análisis y me ayudo de Perfecto. este armazón conceptual. Por eso quería abrir y cerrar este paréntesis, porque si no, bueno, son 4 preguntas, pues sin más, sencillas, ya, No, pero detrás está la tela, exacto. ¿vale? Vale, gracias, te sigo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ya veis que son bienvenidas todas las dudas y preguntas, ¿no? Bueno, pues voy a retomar donde nos habíamos quedado, que era en el cierre del paréntesis. Y aquí
pues acabas pidiendo qué indicadores o qué comportamientos nos permiten ver el éxito. Y tú no tienes por qué ser ni un experto en banca ni nada que se le parezca. Con tu psicología de base, o sea, carrera de psicología, más entender que al final es lógica, qué hay debajo del cuadro de mando integral y por qué inspira determinadas preguntas o cuestiones, ya está. Tú indagas por ahí y preguntas, ¿vale? Entonces, esa visión que teníamos tan poderosa, tan motivadora, ¿cómo me la concretan? Pues mira, en el ámbito financiero, ser líderes en rentabilidad, aumentar el valor de las ventas, márgenes, ¿de acuerdo? Ser líderes en cuota de mercado en la parte de clientes, bueno. En la parte de procesos, ser un referente de excelencia en el servicio, hombre, ya lo han concretado, tiene que ver con calidad, luego ellos ponen también sistemática comercial, y en el crecer como individuos y como equipo, bueno, pues ¿qué supone? Proactividad, colaboración, prácticas conjuntas. Fijaos, ¿qué os parece la parte de aprendizaje? Por ejemplo, si la comparo con clientes, ser líderes en cuota de mercado, cuota de mercado es tangible y cuantificable. Si en aprendizaje me quedo con proactividad, colaboración, prácticas conjuntas, tal como está, ¿os sentís confortables? ¿Esto es tangible? ¿O igual de tangible que la cuota de mercado? Seguramente no. Entonces, ahí es donde pedimos indicadores y los sacan ellos. Nosotros no tenemos que saber de su negocio ni de su empresa, ni qué tienen en el sistema, para nada. Pero ellos lo fijan. Esto lo vamos a ver. Fijaos, voy a empezar ahora por la parte más soft. Este de crecer como individuos o como equipo es porcentaje de cumplimiento de los planes de acción, que tiene que ver con acciones formativas, talleres de mejores prácticas, etcétera, lo que se hayan planteado. Sistemática de visitas compartidas. No quiero que hagas solo una al mes, quiero que esto sea algo frecuente entre los distintos equipos. Comunicación sistemática a todas las oficinas. Esto por parte de los jefes de zona. No te vale, y esto es muy de negocio, ¿no? Ir a las más grandes y donde sabes que ahí tienes el 80% del negocio, apretarlas un poco más para que cubran la diferencia y llegas al 100 y te descuidas unas. No, quiero que llegas a todas. Esto es un proyecto donde queremos la implicación de todo el equipo. Y claro, cuando digo todo el equipo, pensar que si aquí trabajamos con 24, el equipo global, pues podían ser unas 1000 en una territorial amplia. Por eso era importante llegar a todas. Y luego, pues participación en talleres por parte de las personas, que eso quiere decir con qué cariño lo has comunicado y cómo has, digamos, facilitado que asistan, ¿no? O sea, que yo simplemente lo organizo, pero mañana hay que vender y sacar la cuota, ¿no? ¿Ves? Aquí en el fondo hay mucha intención en lo que sale, ¿no? La parte de procesos quedan un indicador de calidad, que ellos entendían que era lo que aglutinaba todo el resto. Perfecto, nada que decir, es su proceso y es su negocio. La parte de mercado la centran en vinculación de clientes, que quiere decir el número de productos que me compran los clientes, y captación de clientes nuevos. Como consecuencia de todo eso, el ratio de eficiencia tendría que ser menor al 44. Este es un ratio que cuanto menor sea, mejor, en el sentido de que está expresando de mis ingresos qué parte se me comen los gastos, con lo cual cuanto menor, mejor. ¿Vale? Y esto no impide que sea también motivador. O sea, podemos aterrizarlo. Fijaos, este dibujito, supongo que lo podéis ver bien, es la aportación de uno de los grupos. Oye, pues las personas, lo llaman modelo feliz. ¿Por qué? Porque las personas tienen un relevo de éxito en algún cambio generacional que había por allí, los equipos mejor preparados, más dinámicos, hay más integración, ¿vale? Los clientes, pues hemos incrementado cuotas, somos más líderes en determinados productos, hemos mejorado los resultados y en procesos tenemos más sistemática, eficiencia, más equilibrio. Algo que comentábamos también cuando hablamos de las 4 perspectivas. Se trata de equilibrarlas todas, no una a costa de las restantes, todas. Entonces, bueno, tenemos las dos cosas. Ya tenemos visión compartida y además indicadores. Y esto, si se hace al principio, te garantiza poder continuar bien. Si no se hace al principio, difícilmente podrás recuperarlo. Esto también hay que decirlo. Entonces, eso se hace en la primera sesión. Los indicadores se generan en conjunto, igual que se ha generado también la visión, y esto va a ser el rasero de medir para todo lo que venga después, porque es lo que ha decidido todo el equipo. ¿De acuerdo? Bien.
como decía, el marco conceptual que hay en el trasfondo de todas las preguntas y de este trabajo es el cuadro de mando integral, que nos da, pues como decíamos, un enfoque multidimensional de personas, procesos, clientes e indicadores económico-financieros. De hecho, el cuadro de mando integral aparece como contrapunto a enfoques excesivamente economicistas. Es decir, oiga, no, esto no es la realidad de la empresa. Para verlo en toda su magnitud y su complejidad, necesita estas otras tres. La salud de sus clientes, de los procesos, porque es donde se genera valor, la eficiencia, la innovación y las ventajas competitivas del futuro, y evidentemente con las personas, que son las que pueden crecer y hacer la empresa más grande, ¿no? Y luego los indicadores, con lo cual esta es la base, ¿vale? Curiosamente, si lo que os decía de la eficacia del coaching impacta en aprendizaje y en procesos, luego eso va a clientes y económico-financiero, que sería, digamos, expresado la figura más académica en una especie de figura pues, para LinkedIn o lo que queráis. Mirad qué curioso, están hechas en dos momentos del tiempo distintos. Yo cuando preparé esta ni me acordaba casi de la otra, fue al rescatar la prepara del material de hoy que me surgió, ostras, pues qué curioso que hasta se parecen, ¿no? Se parecen incluso en el sentido de las flechas. Quiero decir con esto que cuando tú lo expresas y lo explicas de una manera didáctica, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo considera útil para abrirle luz y perspectiva. Y aquí estamos introduciendo un elemento añadido del cuadro de mando integral como valor, que es, aparte de medir, aparte de poder expresarlo con perspectiva estratégica del proyecto que hagas, es que tiene un impacto de incremento de conciencia por parte del propio coachee, si es a nivel individual o del equipo, de elementos de gestión que están en su ámbito, poderlos refinar más y poderlos ajustar y calibrar mejor bueno, y ser más consciente de todo lo que está desplegando y generando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, hay otra aplicación también muy sencilla del cuadro de mando integral. Y os pongo dos ejemplos reales de coaching individual que tengo en estos momentos. Me decían los jefes de estas personas, es que se enrollan mucho, es que se va por las ramas, es que, dices, bueno, vale, esta es la queja. Y yo lo que tenía delante son dos personas muy inteligentes, con buena capacidad de síntesis y con un profundo conocimiento del negocio. ¿Dónde estaba el problema? Pues en las perspectivas de gestión. Es decir, ¿cuál es el lenguaje de la alta dirección? Resultados económico-financieros y clientes. Fin. De ahí para abajo no le interesa nada. Le aburre. Con lo cual, si estas personas vienen con un planteamiento muy de procesos, muy técnico, muy de detalle, ahí desconecta. El otro ni les sigue, les aburre. Además, no me estás dando lo que espero. A mí háblame de incremento de márgenes, de rotación de activos y de impacto en el cliente. Y de incremento de ingresos. Fin, es que no me interesa nada más. O me lo traduces así o estás hablando marciano. Siguiente. Y si tenías digamos, una presentación preparada para 20 minutos, curiosamente te lo van a cortar a 10 y no vas a conseguir el impacto. Entonces, fijaos, otro elemento también es cómo ajusto impacto e influencia en función de los interlocutores que tengo delante. Qué tipo de lenguaje esperan y cómo necesito adaptar mi mensaje para que realmente les encaje. Si no, estaré fuera del radar. Y ojo, amigos, los coaches profesionales también tenemos este riesgo. Si tenemos delante un interlocutor de negocio, hablamos su lenguaje, o si no, empatía, inteligencia emocional. ¿Qué me dices? Yo quiero más ingresos, más márgenes, ¿sabes? Y además tengo que pagar las nóminas y además los accionistas no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ojo, ¿eh? Esto también vale para nosotros. Vale, pues ya está. Vamos a todo el enfoque de las sesiones. El enfoque de las sesiones puede ser tan rico en dinámicas creativas, emocionales, como estéis utilizándolo. No pasa nada. Donde yo sí pongo el acento si queremos evaluar y queremos llegar al final con una síntesis ejecutiva en todo lo que tiene que ver con los planes de acción y el análisis de resultados. Y aquí es donde necesitamos bases sólidas,
datos reales de gestión. Y no hace falta que los tengamos nosotros, pero sí necesitamos que ese día, igual que te vendrían con su plan de acción anotado en su libretita, en su no sé qué, pues vengan con el resumen del informe comercial que tienen las ventas cruzadas o las ventas de valor o la cuota de determinado producto a cierre del mes pasado. Ya está. Eso es lo que han de traer. Y eso es lo que hemos pactado. Y eso lo hemos pactado también con la dirección territorial. Y entonces aquí hay una discusión real muy, digamos, muy interesante para todos, porque no solo estamos hablando de dinámicas, estamos hablando de dinámicas para mejorar negocio, para mejorar calidad, y todo está relacionado y tiene un sentido para ellos muy, muy potente. Aquí os pongo también un matiz de el sistema que teníamos al principio, que realmente es muy complejo. O sea, estamos hablando de un núcleo de 24 personas, que es el equipo extendido, que a su vez influyen en 1000. Pero había una fricción importante entre unos segmentos y lo que eran las oficinas, y esto yo decidí trabajarlo de manera más particular, y entonces la sesión 2 y la 4 está dedicada solo a este colectivo, que eran 17, ¿eh? Tampoco es que hiciéramos una gran rebaja. Pero bueno, pasaron a 17 y trabajaron mucho más en profundidad, pues rencillas históricas, desconfianzas, nuevos acuerdos, cómo empodero a mi equipo, etcétera, etcétera. Y esto funcionó bien. Entonces en las 1, 3 y 5 estaban los 24 y en la 2 y la 4, pues esos 17 con toda la intención del mundo. Yo sabía por qué quería esos y no a todos, ¿no? Y lo que no tenía escapatoria es que, oye, aquí venimos todos con los datos de gestión o el ordenador para verlo en el sistema en el momento y vamos a hablar de datos que ilustren el avance o la evolución de los planes de acción. Ya está. Eran indicadores reales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto os condiciona? Pues no. Simplemente es un elemento más que hay que tener en cuenta y luego podéis hacer, yo qué sé, el abrazo de Hulk, Ricardo, o lo que tú quieras en cualquiera de esas sesiones. Pero los indicadores de gestión no pueden faltar, porque es la trazabilidad de todo el avance. ¿De acuerdo? Muy bien, ya vamos llegando a la parte de análisis de resultados. Y aquí vamos a tocar todas las perspectivas. Igual que las estábamos analizando en el diagnóstico, las hemos tenido en cuenta a la hora de formular la visión y aterrizarla, a la hora de analizar los resultados, pues lo mismo. Entonces, en la perspectiva de aprendizaje y desarrollo de personas, yo aquí lo que sigo y también otras personas que conoceréis, probablemente también vosotras mismos en otras ocasiones, es la propuesta de Ruth Wageman y otros, ¿no? Que tienen un libro de investigaciones sobre los senior management team, o sea, los comités de dirección. Entonces, no solamente es importante ver los resultados que obtienen, las expectativas de stakeholders, según lo plantean ellos, sino dos elementos que tienen que ver con la capacidad de que el equipo sea sostenible en el futuro. Y esto tiene que ver con capacidad para trabajar juntos, que yo me sienta cómodo en el equipo, que me sienta realmente un integrante de valor, que la experiencia sea satisfactoria, etc. Y a nivel individual de cada una de las personas que forman el equipo, que realmente tengan oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal, ¿no? Que realmente esto a mí me haga ser mejor profesional, no, mejor persona incluso, ¿no? Entonces, estos son dos ítems tan sencillos como plantearlos de la manera que lo veis aquí expuesto. Oye, si quieres lo haces individual y luego extraes la media en grupo, y aquí en el momento inicial teníamos un 6 de capacidad de trabajar juntos. ¿En qué lo fundamentábamos? Porque también hay que entender de dónde sale este 6, no quedarnos en la cifra. Pues mira, pues que los contactos son esporádicos entre oficinas y segmentos, pues a lo mejor cada mes o quizá pasando si no nos vemos, vale. No hay planes conjuntos para atacar, pues, imaginar un cliente que es un empresario. Este lo puede atender la oficina porque resulta que tiene nóminas, factura y puede tener, digamos, pues créditos, ¿vale? Y el empresario, ¿quién lo visita? ¿El que está especializado en empresa o la oficina o el de banca de un cierto nivel?
Si no nos ponemos de acuerdo, pues será un poco lío y una mala imagen ante el cliente, o peor aún, que no lo haga ninguno pensando que lo hace el otro y perdamos oportunidades. Estamos hablando de eso. Entonces, la poca colaboración y relación podría desembocar en pérdida de oportunidades. ¿Qué ocurre en el momento final? ¿Por qué es un 9? Porque sí que hay reuniones periódicas entre segmentos y oficinas, ellos manifiestan orgullo de pertenencia, hay agradecimientos y felicitaciones, no solo en mi propio equipo, sino en los equipos de al lado que no dependen de mí. Oye, pues gracias a estos hemos conseguido tal y nos han referenciado y están generando negocio cruzado, etcétera. Una frase muy bonita que salió de uno de los participantes. La contribución te hace parte. Si te sientes una persona valiosa y contribuyes y te reconoces la contribución, pues ya está, es que esto nos realimenta, ¿no? Y hay consistencia en la colaboración, no es algo esporádico ni una flor de verano, no, es consistente. Eso es capacidad para trabajar juntos. En cuanto a aprendizaje y desarrollo personal, también va del 6 al 9. ¿Por qué un 6 al principio? Porque vale, había mejores prácticas, pero sin canalización. Mi compañero de al lado podía estar haciendo algo muy bien, pero yo ni me enteraba y desde luego no lo aprovechaba. Pues la comunicación no es clara, pues había iniciativas que a lo mejor se perdían por el camino, hubo otras ideas que podían ser buenas, pero no se concretaban. ¿Qué tenemos al final? Pues tenemos realmente buenas prácticas compartidas, hay reuniones con otras empresas, hay visitas conjuntas sistemáticas con compañeros de otros segmentos y hemos conseguido en toda la zona introducir un nuevo segmento de negocio que al inicio no existía. Y pensar que estamos hablando de un equipo extendido de 1000 personas, con lo cual no es casualidad este tipo de mejora. Quiere decir que para llegar ahí ha tenido que haber una consistencia muy sólida en cómo transmito el mensaje y además un rigor multiplicado por n personas en paralelo que están haciendo lo mismo, si no, no se consigue. ¿Vale? Entonces, esto es la parte más soft, me diréis. De acuerdo. Pues vamos a la parte de procesos. En procesos hemos dicho que teníamos calidad como algo que realmente era el resumen de todo lo que salía ahí. ¿Vale? Pues en la parte de calidad, fijaos cómo tenemos aquí datos de 2 años, la parte de línea base. Y esto es importante también cuando podamos evaluar si es posible pedir una serie histórica amplia, no solamente cuando empezamos el proyecto, sino cuál es el punto de partida o la línea base antes del tratamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De dónde veníamos? Un histórico mínimo de 4, 5, 6 meses, lo que podáis. Luego hay una fase de diagnóstico, ¿vale? No pasa gran cosa, parece que mejora, pero luego durante la fase de coaching de equipo ya veis que la gráfica, pues, hombre, mejora respecto al punto de partida inicial, incluso la fase de diagnóstico, hay un pico, luego parece que baja, pero luego pues se mantiene. ¿Y qué ocurre cuando acaba el coaching de equipo? Pues que se mantiene, pero no solo que se mantiene, sino que va habiendo una cierta mejora continua. ¿Cómo lo vemos? Hombre, porque en los últimos meses está en el punto del mejor punto que teníamos durante la fase de coaching de equipo. Y esto no ocurre por generación espontánea. Esto quiere decir que ha habido esta tendencia sólida y consistente al alza, que ha habido una interiorización, que lo he convertido en hábito, que el trato de calidad al cliente ya es algo mío, no solo cuando me lo dice mi jefe o mi jefa, no, es algo que nos enorgullece como equipo y que realmente, pues aquí vemos una manera de aportar valor y nos sentimos identificados y satisfechos al hacerlo por parte de toda la territorial. Bueno, vamos a ver qué pasa con los resultados de negocio. Vinculación de clientes, que esto quiere decir el tipo de venta que hago y que la persona que ya es cliente con nosotros y tiene un producto, pues le pueda ofrecer 2, 3. Bueno, pues aquí el promedio inicial antes de la fase de diagnóstico estaba en 4,3 aproximadamente. La fase de diagnóstico no mejora mucho, está pues eso, 4,4. En el coaching de equipo ya está próximo al 4,5 y cuando acabamos el coaching de equipo pues sigue subiendo, con lo cual también no hay ningún diente de sierra, es algo que supone una mejora continua, fluida. Quiere decir aquí que ha habido una interiorización por parte de las personas, lo han hecho suyo, lo han convertido en hábito.
No depende de que alguien nos dé la vara al final de mes para hacer no sé qué. Ya lo hago de rutina. ¿Y qué pasa con la otra? Captación de clientes. Bueno, aquí realmente no hay, ya os lo digo, si podéis tener dudas, no hay mejora estadísticamente significativa, a pesar de que en algunos puntos pues, se puede haber conseguido un volumen elevado en captación. Al no haber esta progresión constante, pues estos dientes de sierra se compensan unos con otros y no se puede decir que haya, de hecho no la hay, una mejora estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir como mínimo dos cosas que son interesantes para nosotros. Primero, que cuando estemos delante de una situación de gestión compleja, elijamos varias variables. ¿Por qué? Porque podríamos haber establecido una variable promedio sin distinguir las 4 perspectivas de gestión, o sencillamente, vale, aunque tengamos estas, pues establecer un promedio. No hubiera sido adecuado porque hubiéramos perdido este matiz. De hecho, ya veréis que hemos trabajado a fondo 4 variables que eran como el resumen de todo y en 3 hemos tenido éxito y en esta no se puede decir que hayamos tenido éxito. Bueno, pues habrá que analizar qué otras alternativas necesitamos trabajar con el equipo para que esto se produzca. Probablemente sí que les va más en el ADN, en la manera de hacer y hemos podido aprovechar un punto fuerte construido sobre la calidad para conseguir después mayor vinculación, pero quizá la captación de nuevos clientes requiere otras habilidades u otro tipo de enfoque, etcétera. Bueno, pues es un valor interesante en el sentido de que, vale, no ha funcionado, vale, pero lo tenemos ahí y qué podemos hacer distinto para funcionar mejor en el futuro, ¿no? Y luego, en la parte de resultados económico-financieros, lo que sí necesitamos estar preparados cuando tengamos a alguien de perfil de gestión directivo de alto nivel delante, es que nos va a retar a, oye, ¿y esto en qué medida es atribuible al proyecto? ¿O es sencillamente porque ha mejorado el mercado? ¿O los competidores se han despistado? Bueno, vale, pues para esto hay que prepararlo antes. Y aquí tenemos la suerte de tener primero datos de la propia territorial, datos del banco, la territorial es una y hay pues como mínimo 10 más, ¿no? Que sumarían todo el banco. Y podemos tener también la del sector. En el sector financiero esto es público. Muy bien. Recordemos que el ratio de eficiencia, cuanto menor, mejor, porque recordemos que está expresando de mis ingresos qué parte se comen los gastos. Entonces, el banco estaba mejor que el sector, pero la territorial estaba significativamente mejor que el banco y que el sector, y que en unas cifras que no son fruto del azar. No, eso indica un esfuerzo especial, si no estaría próximo a la media del banco, y no es el caso, está mucho mejor en términos relativos. Con lo cual ya hemos despejado aquí lo que sería el impacto del entorno. No es porque el sector vaya mejor, que en realidad va peor, no es porque el banco en general vaya bien, sino porque aquí hemos hecho algo especialmente distinto y que ha impactado en ese aspecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo componemos la síntesis ejecutiva? Pues mira, en primer lugar, podemos hablar de que se ha desarrollado el equipo y hemos mejorado la cohesión interna. Hemos favorecido que haya, a través del proyecto, interiorización de mensajes clave en torno a calidad y la eficiencia comercial. Esto ha permitido generación de sinergias y mejor aplicación de la sistemática comercial. Ha repercutido a nivel de indicadores en mejoras de calidad y vinculación de clientes. Ha habido un impacto desigual en la captación, ha sido puntual en algunos momentos, pero no ha sido sostenido en el tiempo. Pero como mejora de la calidad y la vinculación, que incrementamos margen, hemos conseguido reducir el ratio de eficiencia. Ya está. Y dependiendo de quién tengas delante, empiezas la historia al revés, del 6 hacia el 1, dependiendo de lo que mejor le encaje o más le interese. Pero este es todo lo que esperan. Y a partir de ahí, como le has dado lo que esperaban en su propio lenguaje y esto lo entienden y les gustan, después ya pues, te harán preguntas, comentarios, chascarrillos, anécdotas, lo que te dé la gana. Pero el mensaje clave son estos 6 puntos. ¿Sí? Síntesis de todo lo que hemos visto. Vale, pues para hacer un proyecto con impacto estratégico, lo primero, alineación
con los objetivos organizativos y tener claro qué impacto esperamos. Y esto pues, puede ser algo tan genérico como mejorar los resultados de negocio. Vale, después, a través de preguntas del cuadro de mando integral, ya conseguiremos ir acotando e ir detectando los puntos, ¿no? ¿Cuál es el segundo aspecto importante? Generar, por un lado, y al mismo tiempo, una visión ilusionante, pero también aterrizada en indicadores del cuadro de mando integral, porque esto es lo que te permitirá la trazabilidad de todo lo que viene después. Tercero, utilicemos varios indicadores de cada una de las perspectivas. Después ya lo condensaremos o ya ellos mismos nos dirán que hay uno que lo puede resumir todo, genial. Pero recordemos que si nos quedamos solo con poquitos o peor aún con un promedio, podemos perder matices ricos en gestión, como en nuestro caso el tema de captación de clientes. Oye, muy bien la calidad, muy bien la vinculación, muy bien el ratio de eficiencia, pero bueno, tenemos todavía recorrido en vinculación de clientes. No pasa nada. Hemos mejorado 3 de 4. No está nada mal. Luego, máximo rigor en la evaluación de los planes de acción durante las sesiones. Y eso quiere decir indicadores de verdad de negocio. O sea, o me traéis el listado o traéis las tablets o los PCs para consultarlo y proyectarlo en el momento, o habéis hecho un resumen o lo que sea. Pero vamos a hablar de eso como indicadores objetivos del plan de acción. Después, validar la cadena de impactos para construir la síntesis final. O sea, necesitamos evidencias de todo el relato. ¿Qué es lo que ha mejorado en personas? Hemos visto que han mejorado el aprendizaje individual de las personas y también la capacidad de mejorar el trabajo conjunto, ¿no? Esos eran los dos indicadores que pasaban del 6 al 9 y eso además ellos lo ratifican. Muy bien. ¿Eso cómo impacta en procesos? Hombre, hemos visto que la calidad mejora y eso no es labor de un día, sino una labor continuada y sistemática y rotunda. Vale. ¿Qué impacto tiene eso en los clientes? Hemos visto que mejora la vinculación, o sea, la mayor venta de productos por cada cliente, aunque no tiene impacto en en la captación de nuevos, vale, pero sí en vinculación. Y esta vinculación que nos genera mayores márgenes permite mejorar el ratio de eficiencia. Hay que tener claro la secuencia. Si no tenemos claro alguno, pues nuestra información o nuestra exposición podrá quedar limitada. Pero para evitar eso está el punto 4, que es el máximo rigor en el seguimiento de los planes y en utilizar indicadores objetivos. Entonces ahí no hay mucha escapatoria si vamos haciendo punto por punto lo que necesitamos, ¿no? Y por último, analizar el posible impacto de factores externos, mercado. Aquí habrá que también pedir ayuda, no pasa nada. Oye, ¿qué indicadores tenéis vosotros del mercado global o qué información hay del sector que podamos consultar? Tu cliente en este sentido puede ser aliado y lo hacemos juntos, no tenemos por qué saberlo de entrada, ¿no? Como siempre, construimos con nuestros coaches. Aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto sería todo lo que quería plantear conjuntamente con vosotros. Tenéis al final las referencias, aparte de mi libro, donde está extendido pues Kaplan y la obra de Wageman, que es un libro de cabecera para mí, de Senior Teams. Y esto sería todo por mi parte de momento. Abrimos turno a las preguntas y comentarios que queráis hacer con mucho gusto. Dejo de compartir. Gracias. Vale. ¿Hablamos directamente o escribimos en el chat? Pues yo prefería casi que habléis directamente. Creo que Hablamos, somos ¿no? un grupo que lo permite. Fantástico. Pues sobre todo lo primero, César, muchísimas gracias por la generosidad en contarnos tu proyecto, un caso real de éxito y por ilustrarnos con tanto detalle como habéis trabajado, ¿no? La pregunta que me queda por hacerte solo es ¿cuánto tiempo tardasteis en hacer este proyecto y cuántas personas participasteis? Gracias. Gracias a ti. En cuanto al tiempo del proyecto, pues fueron aproximadamente un mes en realizar las entrevistas, el diagnóstico y transmitir la síntesis a la dirección territorial y elaborar pues, lo que iba a ser el programa. Fueron aproximadamente 6 meses después de realización de las sesiones. Y posteriormente, bueno, pues ellos nos facilitaron datos. Ahí ya no hubo más intervención, ¿no?
En cuanto a las personas, éramos dos, siempre, dos en la sala con el equipo. Pero si está bien estructurada la sesión y organizada, es suficiente. Bueno, Era esto lo que felicidades, gracias preguntabas. y felicidades por el superproyecto. Gracias. Gracias. Sí, hola, buenas tardes, Óscar. Buenas tardes. Soy María Antonia Carmona, de la Junta del COP, de Psicología Coaching. Hola, María Darte las Antonia. gracias. Además, me suscribo al comentario, ¿no?, de la compañera de ICOP que ha hablado ahora, de gracias por la generosidad. Y una cosa que me ha encantado, bueno, el compartir, ya más de manera tan clara, que me ha encantado es que a mí por lo menos, ¿no?, hacer coaching en un banco, pues como que da miedo, ¿no? Porque, bueno, a ti no, porque tienes mucha experiencia, pero Sí, sí, oye, sí. te imponen porque dices, no es lo Sí. mismo que no a una ONG o en una fundación. Y la verdad es que me ha ratificado, ¿no?, mi creencia de que que si sabemos adaptarnos al cliente con el que estamos trabajando, ya vamos a hacer procesos de coaching con éxito, ¿no? Que el problema es cuando no usamos los indicadores que pueden convencer a una persona de un banco que, como tú bien dices, bueno, y de muchas empresas, el foco son los resultados, cosa lógica y normal y con la que yo estoy de acuerdo. Claro. Sí, así es, María Antonia. Me alegro que nos quite un poco el miedo del susto. Yo entiendo el reparo que dan los bancos y los banqueros a la hora de trabajar. Al Sí, final son personas con sus dificultades y que también necesitan ayuda y que tienen equipos de personas fantásticas a su cargo, con lo cual nuestro trabajo es valioso para todos ellos. Es un efecto multiplicativo muy potente, ¿no? Y lo que sí es clave es que ellos sientan, perciban que nosotros podemos entender el negocio. No tenemos por qué ser especialistas, pero que recojamos esa sensibilidad y la podamos integrar. Y a partir de ahí, bueno, ellos nos darán las claves. Ellos saben cuáles son sus indicadores, cómo los calculan, etc. Yo sé algo porque he trabajado con ellos, pero los cambian de un año a otro, no pasa nada. Ellos te lo siguen diciendo. Nosotros, ¿qué es lo que sí necesitamos? El armazón conceptual que nos da el cuadrante integral. Y aunque sean 4 preguntas simples, sabemos de qué lo estamos tirando. Y de ahí ya sacaremos trabajo del que nosotros podemos ayudar a cohesionar, generar sinergias, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que sabemos hacer. Muchas gracias, María Antonia. perfecto. Muchas gracias a ti. Hay que bajar todo esto al garaje. ¿Cómo? Se ha debido Se ha colado el sonido de alguien. Susana, Muchas gracias, César. A mí me ha encantado la exposición y me sumo a las gracias por la generosidad y por compartir todo este proyecto casi de consultoría, que el coaching es como una parte, ¿no?, dentro de un proyecto un poco más amplio. Yo tengo, bueno, me ha encantado el marco conceptual, por supuesto, y cómo has hecho como mucho hincapié en aterrizar, porque es verdad que a veces con el coaching nos quedamos en cosas que tienen que ver solo con el desarrollo de la competencia, de la motivación, pero no en aterrizar los resultados. Y me ha encantado eso que has dicho de que cuando nos dicen, ¿cuál es el ROI? Bueno, es que a lo mejor el ROI, el marco también nos ayuda a ver las conexiones para el ROI, que no siempre son directas, ¿no? Exacto, Eso, exacto. eso me ha gustado muchísimo. Solo tengo una duda, una curiosidad que quiero preguntarte, porque claro, al ser como 6 meses y varias sesiones, quiero recordar que van 5, quiero recordar, 4 o 5, ¿no has tenido ningún problema en ese poco espacio de tiempo que puedan cumplir con los planes de acción que se han propuesto? Porque dices, tenían que traer todos los indicadores de los resultados que han tenido. ¿En ningún caso tuviste problemas que a veces ocurre, ¿no? Que no he tenido tiempo para ponerme con el plan de acción? ¿No has tenido ese problema en No, ninguna sesión? no, por 2 razones, Susana, ya verás. Mira, en primer lugar, porque es una petición de la dirección territorial y un banco sigue siendo bastante jerárquico. Eso por un lado. Y por otro, por la propia presión del propio equipo. O sea, si tú y yo estamos negociando sinergias y que vamos a hacer talleres de mejores prácticas y que vamos a ir tu equipo y el mío a visitas conjuntas,
estamos los dos en el barco y lo hacemos bien desde el principio de cara a nuestros equipos, o si no estamos quedando mal delante de todos nuestros 20 y tantos compañeros. Entonces a nadie le interesa eso. Y hay en cambio mucho que ganar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, la vida de negocio de un banco es súper rápida, es diaria. La venta tiene un impacto diario y se mide diariamente. Entonces, hay indicadores actualizados en el día. No hay escapatoria tampoco, no hay de, no, se me ha colgado el sistema. ¿Qué me estás contando? O sea, dámelo con fecha de corte el día 20 en vez del 25, pero lo tienes. Y otra pregunta, muchísimas gracias por la respuesta. Y otra pregunta muy breve. ¿Estaban pactadas de antemano 9 sesiones o lo fuisteis viendo según iban avanzando los indicadores? No, estaban pactadas ya. Vale. Sí, sí, sí. Yo además cuando hago el proyecto, incluyo una parte de diagnóstico y en 5 sesiones debería alcanzar resultados. Me han sorprendido las pocas sesiones, ¿no? Y en el espacio, o sea, que enhorabuena, porque, Sí, porque dice mucho, ¿no? a ver, por qué son 5 y no 9? Son 5 porque primero el tiempo de toda esta gente es muy caro Sí, sí. y por eso afinar muy bien también el diagnóstico. Las variables clave. Fijaos que yo me he quedado en 3, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo que repartimos entre analizar el exterior o mirar internamente cómo trabajamos o dejamos de trabajar. 2, las reglas y hacerlas explícitas. Y 3, cómo trabajamos la transversalidad de todos los equipos, no entre estos 24 que están hoy aquí, sino los que dependen de ti y a Ujú. su vez entre ellos. Y ahí está la clave. Entonces, eso es lo que hace que después la calidad suba sola y la vinculación suba sola, porque esto ha bajado como un bloque pétreo y motivador al resto de personas, o a las 1000 en este caso. Entonces, Perfecto. hay que afinar ahí, pero bueno, después no necesitas mucho más sabiendo bien lo que tocas. Perfecto. Pues muchas gracias por la respuesta, César. Es un placer, Nada, escucharte. gracias. ¿Puedo? Sí, César, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo adelante. estás? Perdona, Muy bien. mira, perdón, dos perdones. Primera, por he ingresado tarde porque se me ha complicado un poco la tarde. Pero yo tengo una inquietud. Como has dicho de objetivizar los indicadores y aterrizar, tengo una Sí, curiosidad. Esa visión compartida, o sea, el propósito, ¿no?, de este banco, sí. ¿qué indicadores objetivos, ¿vale? No de dirección territorial, sino de los jefes de equipo, ¿cómo mides que realmente esa visión compartida es tal cual? Que ese propósito realmente se está cumpliendo y está generando un sentimiento de pertenencia auténtico. No sé si me he Sí, explicado. sí, te has explicado bien y eso queda recogido en digamos, en los dos epígrafes que tienen que ver con los indicadores que utilizamos al final en la gestión de personas, en la parte de personas, que es la perspectiva de Ajá, aprendizaje y desarrollo. Ahí había dos elementos que tienen que ver con por un lado, digamos, la ecología del sistema equipo, que tan a gusto me siento yo participando en este equipo, y luego el aprendizaje y desarrollo de cada miembro del equipo. Entonces, esos dos elementos te dan sostenibilidad del equipo. ujú, Si eso se produce, es que realmente el propósito que ellos habían enunciado, el propósito de esa territorial, es que el sí, propio equipo lo había anunciado así. Oye, pues queremos que nuestra gente crezca, queremos destacar queremos generar sinergia. Vale, muy bien. Yo lo aterrizo en indicadores para que eso no quede en bla, bla, bla. correcto. Para que todos tengamos visibilidad de si vamos avanzando, sí, no, y en qué medida y cuánto nos queda por recorrer. Esa es la importancia que yo le doy a los indicadores, lo cual no deja de restar atractivo motivacional, porque en la parte de esos dos indicadores, recordar que había una frase que para mí es preciosa, que es la contribución te hace parte. Sí, lo he escuchado, eso sí, hasta ahí he llegado. Sí, sí. Bueno, pues esto te dice que realmente la ilusión que tenían por conseguir cosas juntos y hacerlo juntos y desarrollando a su gente y cuidando a su equipo para que cuide al cliente, esto lo estaban consiguiendo. Entonces, Ajá. a partir de ahí se explica que mejore el indicador de calidad y se Ujú. explica que mejore vinculación. Entonces está todo ligado. Si no, es que sería imposible. O sea,
a fuerza de látigo y de controles diarios no mejora la calidad. Mejora mientras yo estoy pendiente. Que es un poco lo que sí pasa en la captación de clientes, que hay dientes de sierra. Entonces, cuando tenemos, digamos, gráficas que van mejorando solas una vez finalizado el proyecto, es que realmente ha habido un trabajo de interiorización. Cuando tenemos gráficas que hay dientes de sierra, pues no ha habido interiorización. Ahí has actuado como reacción a la bronca del jefe o la jefa de turno a final de mes para cerrar y que hay que salir bien en el gráfico. En fin. Entonces, ese contraste, incluso con variables objetivas de negocio, te identifica si realmente el propósito está calando, el mensaje está calando o no. O es mientras tengo el aliento de pez en la oreja. ¿Y marcas algún hito de seguimiento? Es decir, eso está muy bien, se ha realizado el proyecto, pero en una corto plazo para ver si eso se está sosteniendo, ¿hay algún hito de seguimiento o no? Se puede hacer. Se Lo puede puedes hacer. pactar con el cliente y puedes hacer una sesión de refresco, de análisis o de... Vale, lo puedes hacer. De todas maneras, aquí, siguiendo el contacto con el cliente y viendo la evolución, pues tampoco se creía oportuno. Y lo puedes dejar sencillamente como opcional. Esto, Ricardo, sería una buena práctica comercial, plantearlo y dejarlo como opcional. Ya. Es que por mi experiencia yo creo que es fundamental, porque si no, bueno, en mi caso, ¿no? La gente, pum, se desparrama, se desenfoca. Entonces, el que sepas que hay un hito de seguimiento para medir otra vez a ver cómo vamos, yo creo que eso genera, a ver, no una tensión negativa, sino positiva, ¿no? Es decir, de mantener esa expectativa. Sí, estoy de acuerdo en eso y también creo que se pueden añadir la tensión positiva de los indicadores, ¿no? El habernos Correcto, marcado un objetivo y ver que vamos mejorando, esto nos retroalimenta. Y claro. si yo refuerzo y felicito, pues retroalimenta. Con lo cual puedes tener las dos cosas. Gracias, César. De nada. Hola de nuevo, César. ¿Qué Hola. tal? Bueno, me sumo al gran trabajo, enhorabuena, y también a la generosidad que tienes en compartir esto. Mira, un comentario y una pregunta. Un comentario es que yo creo que detrás de este trabajo también hay mucho conocimiento de empresa, de cómo funcionan las organizaciones, cómo es la gestión, cómo son los procesos, cómo es la estrategia. De hecho, has nombrado muchísimo, utilizas el manual de estrategia de Kaplan y Norton. Quiero decir Sí, que el cuadro detrás, integral. Sí. pero bueno, somos coaches ejecutivos o queremos serlo, por lo tanto, tenemos que aprender de organizaciones. Pero ahora te voy a hacer la pregunta. En tu opinión, ¿qué diferencial aportamos nosotros como coaches ejecutivos al trabajo que podría hacer y que hace cualquier consultor de estrategia de negocio? ¿Cuál es el diferencial que a este tipo de proyecto podemos aportar como coach? Sí, a ver, aquí hay dos aspectos que quiero destacar de tu pregunta / comentario. No quisiera haber dado en ningún momento la impresión de que esto es un proyecto de consultoría. No, no lo es. Es un proyecto de coaching de equipo. ¿Por qué? Porque ellos son los que generan su visión, son los que generan sus planes de acción y son los que trazan su propio recorrido. Yo lo que hago es acompañar, meter el dedo en el ojo cuando toca y plantear dinámicas para que sean más conscientes. Con lo cual, es un proyecto de coaching de equipo. Lo cual no quiere decir que yo me apoye a la hora de hacer mi diagnóstico para leer la organización y leer el negocio en el armazón conceptual que me da el cuadro de mando integral de Norton y Kaplan. Que para leerlo, si alguien se atreve, tampoco necesita saber economía. Es tan sencillo y de una lógica tan sencilla como lo que yo he explicado siguiendo, digamos, las pautas. Entonces, a partir de ahí, el valor añadido, teniendo claro que esto es coaching de equipo y que hubiera podido llegar otro pues gran experto en negocio, estratega, y os hubiera dicho, oye, pues tenéis que hacer esto, lo otro y pim pam, y a lo mejor hubiera tenido pues mucho más acierto que yo en leer variables, oportunidades, etcétera. La gran diferencia es que el estratega no te puede garantizar que llegue a las 1000 personas el mensaje y la determinación de lograr lo que se ha logrado, lo que se quiere lograr. Y eso es lo que explica el valor añadido que nosotros aportamos, que es que nos vamos
y hay determinadas variables que siguen mejorando solitas. ¿Por qué? Porque las personas lo han interiorizado, lo han hecho suyas, porque en el camino sus responsables inmediatos les han dado mucha mayor claridad en lo que es su impacto, mucha mayor claridad en la importancia de su contribución, les han reforzado, les han felicitado, han aprovechado algunas mejores prácticas para ponerlas como ejemplos, para nutrirlas con otros equipos y para conjuntamente desarrollar la profesionalidad y las capacidades de todo el conjunto. Y eso es un factor multiplicador tremendo que solo se consigue con un proyecto de coaching de equipos, que es lo que fomenta que las personas realmente crezcan y el equipo crezca, que es lo que se ve aquí al final. ¿He respondido? Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Realmente hoy la consultoría estratégica también suele ser muy participativa, pero quizás lo que tú lo has comentado antes, quizás como coach podemos aportar, bueno, un enfoque de una mayor sensibilidad. Has hablado de una mayor empatía, una mayor inteligencia emocional para entender el equipo y a lo mejor tocar esas variables para que ese equipo, como decías antes, se cohesione, se integre, resuelva los conflictos que tiene. Es decir, ahí estoy de acuerdo contigo. Somos más facilitadores y podemos manejar mejor esos elementos que luego van a ser la clave en conseguir o no los resultados del equipo, ¿no? Quiero entender que ahí aportamos un valor diferente, porque hoy la consultoría estratégica es también muy de workshop, de trabajo participativo, donde lo que hacen los consultores, porque tengo muchos colegas en consultoría, que trabajan con los equipos, con ellos, haciendo que ellos desarrollen el trabajo, etcétera. Pero espero o quiero creer que nuestra experiencia de formación está más orientada a ayudar al equipo a que ese equipo trabaje mejor. Puede ser ahí, ¿no? Porque si no... Claro, es ahí, o sea, y eso es la base de todo. O sea, si el equipo trabaja mejor, conseguirás que mejore procesos, clientes, etcétera. Creo que podemos ayudar a que el equipo trabaje mejor. Creo que ese sería... Sí, claro. Y que trabaje mejor incluye que consiga mejores resultados. Sí, sí, muy bien. Las dos cosas. Gracias, pues, César. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Hay alguna pregunta en el chat, Gloria? ¿Que me haya respondido? De momento no, César. Vale. Bueno, pues a ver, respecto a lo que es el material, Gloria os lo hará llegar mañana, con lo cual prácticamente todo lo que yo he presentado es lo mismo que vais a tener. Y cualquier duda o comentario, etcétera, bueno, me podéis localizar también en LinkedIn. Muchos ya me tenéis perfectamente identificado y estoy a vuestra disposición. Sabéis que a mí me gusta explicar y compartir, con lo cual sigamos en esa línea. Muy bien. No sé si no hay ninguna cuestión más, pues por favor. Pues muchas gracias por la generosidad de todos, la tuya, por supuesto, César el primero, pero también la de todos los que habéis estado durante toda la tarde con nosotros, todo el rato que ha durado esto, por vuestras aportaciones, por vuestra contribución, por vuestra capacidad de interactuar y también por vuestra generosidad al agradecer. Eso siempre nos sienta muy bien. Muy bien. Recordaros que el lunes, día 3, es primer lunes del mes de marzo, y estrenamos actividades, estrenamos el café con colegas. Será todos los lunes, perdón, los primeros lunes de cada mes, y así al que le interese y le apetezca, pues ya coge la agenda y pone primer lunes de cada mes, café con colegas. Y es un encuentro informal entre las personas asociadas que formamos parte de esta asociación para compartir ideas, inquietudes, sugerencias, preocupaciones, etcétera. Será dinamizado por un miembro de la Junta Directiva y el día 3 empezaremos con Ana Armesto, que es la persona que coordina el proyecto, y hablaremos sobre la importancia de las certificaciones.
certificaciones profesionales, por qué, para qué, sí, no, cómo, cuándo. Entonces, nada, recordároslo que inauguramos este espacio de intercambio y de conversación primer lunes de cada mes hasta julio. Y seguimos con las actividades, os van a ir llegando, tenemos ahora para marzo otras 2 preparadas, aparte del Café con Colegas, que es un programa alternativo solo para personas asociadas. Y seguimos caminando juntos y seguimos construyendo. Muchísimas gracias, César. Siempre es un placer contar contigo.